A pesar de que en nosotros es claro que el escritor de esta carta es Judas, hermano de Jacobo, hermano de sangre del Señor Jesús, ¿no? Surgen ciertas dudas que pueden ser respondidas de la siguiente manera. Si el apóstol Judas hubiera escrito esta carta, no habría apelado a su propio apostolado, especialmente en su propósito de combatir la herejía. Y si Jacobo, el hermano, hubiera sido un apóstol, no habría debido Judas honrarlo como tal, especialmente si quería que su carta tuviera el máximo de aceptación y autoridad. Otra pregunta, ¿Judas consideraba al apócrifo de Enoc como inspirado? El versículo 14. ¿Qué de la lucha por el cuerpo de Moisés que está en el apócrifo de Asunción de Moisés? Versículo 19. De hecho que, y yo recuerdo esto también, cuando se nos enseñaba las verdades básicas y los libros de la Biblia, nos decían que en la Biblia, pues, no hay un reconocimiento a ningún escrito apócrifo. Y de hecho que no lo hay. Pero no hay ninguna referencia, inclusive decía, ¿no? No se usaba. ¿Ya? Como que también algunos decían, bueno, no se usaba también otros textos fuera de la Biblia. Y ya vemos que Pablo utilizó las poesías o los poemas de los cretenses. Y también utilizó algunos otros pensamientos filosóficos. ¿Ya? El caso de Judas también es muy parecido, porque a él está haciendo uso de dos libros apócrifos, el libro de Enoc y el libro sobre la asunción de Moisés, ¿no? Esos son los dos documentos que aparecen utilizados aquí en las escrituras, ¿ya? Y la pregunta es entonces aquí, ¿que Judas consideraba a Enoc como inspirado? ¿Mm? Y esto del cuerpo de Moisés que aparece en la asunción de Moisés, ¿ah? ¿Es correcto? ¿Está dándonos una seguridad ahí Judas? ¿Mm? Utilizando estos libros. ¿Mm? Entonces, la otra pregunta sería, entonces, ¿por qué estos libros no figuran en el canon de la Biblia? Bueno, eh, cuando Judas utiliza las partes que corresponden, y voy a mencionar bien claro el asunto, todo el texto de la Biblia es inspirado, ¿no? Las escrituras son inspiradas, así dice la Biblia, ¿ya? Incluyendo también el Nuevo Testamento, porque esa referencia estaba dada solamente al Antiguo Testamento, ¿no? Tanto el caso de Hebreos como el caso de Timoteo, cuando se está expresándose en el contexto de las Escrituras, es decir, del Antiguo Testamento. No existía Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Pablo se refiere a eso, o cuando el libro de Hebreos menciona también, ¿ya?, sobre la Escritura, no existía todavía el Nuevo Testamento. Y cuando Pedro habla también acerca de la inspiración de las Escrituras, no, pues, no estaba el Nuevo Testamento completo, ¿no? Eso no. Pero de hecho que cuando ya está constituido todo el texto, entonces hablamos de la inspiración. Y la inspiración básicamente la ha asumido el fundamentalismo de una manera muy radical, muy así estricta, ¿no? Y si no se da de esa manera, entonces para ellos eso no es correcto, ¿no? Y se habla de la inspiración plenaria. Y no existe una inspiración plenaria, simplemente existe inspiración, muy punto, ¿no? Ahora, ¿cómo se dio esa inspiración? Ya es otro elemento, en todo caso, ¿no? Y ahí voy con respecto a a estas referencias a estos dos libros, ¿no? En la Biblia puede aparecer muchas cosas, ¿ya? Contenidos y pensamientos que se asumen como tal, ¿ya?
que son parte de la inspiración, pero el concepto o lo que se está diciendo no es inspirado, ¿no? El asunto es de que como cuando aparece en la Biblia, entonces ya le damos pie a nosotros, no, como está ahí en la Biblia, entonces hay que aceptarlo. Es como el caso de 1 Tesalonicenses 5:23, cuando ahí habla del alma, cuerpo y espíritu del hombre, ¿no? ¿Ya? Y entonces, no, ahí está, la Biblia lo dice, ve, ahí está, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. No, no lo está diciendo la Biblia. Es Pablo que está tomando el pensamiento de su época y lo está expresando a la iglesia de Tesalónica, que conocía esa forma de pensamiento de la época. Entonces no está afirmando que el hombre es tripartito. No hay nada de ahí con respecto a eso. Hay que tener en cuenta entonces el contexto, ¿no? Entonces, ese texto con respecto a eso es palabra de Dios, pero no es enseñanza bíblica, no es enseñanza, ¿no? Porque no es de parte de las escrituras que se expresa eso, sino que es pensamiento, ¿no? Platónico. Entonces, aquí también lo mismo, estos libros que hablan acerca de ciertos elementos ahí, el hecho de que aparezca esa sección o esa parte, porque es parte de todo el libro en este caso es Judas, eso significa que está inspirado, el libro está inspirado, ¿ya? El mensaje está inspirado, ¿ya? ¿Ya? Y en esa parte, bueno, se le da un valor, pero no se refiere a que no, que entonces también todo lo demás de no que es inspirado, no, no tiene nada que ver, es simplemente la referencia que se asume en la Biblia, ¿ya? Y que ya le da un carácter particular, tanto a la asunción de Moisés como al de Enoch, ¿no? Entonces, de hecho, que no podemos considerar al apócrifo de Enoch como inspirado, no, no estamos diciendo eso, no es el libro de Enoch inspirado, ¿ya? Es la referencia que hace Judas a Enoch que tiene que ver y es parte de la inspiración. La inspiración no está en las partes, está en todo el conjunto del libro, ¿no? Y eso creo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y así, ojo, que esa tendencia de tomar la inspiración desde la perspectiva literalista, ahí viene el problema. Y no debemos asumir un carácter literalista de estudio de la Biblia, ¿no? Es más allá que eso, no es letra, hay que ver el contexto, hay que ver todos los elementos que configuran el porqué del texto, ¿no? Bien, entonces aquí dice, simplemente se está usando el pasaje de una obra bien conocida en sus días, cuyo pensamiento coincide con la enseñanza de los libros del canon. Eso nada más. Así que Pablo se sirve de lo que se llama el Midrash rabínico, ¿no? Que por ejemplo aparece en 1 Corintios 10:4, cita a un poeta pagano en su discurso del Areópago de Atenas, ¿no? De hecho 17:28. A Menandro también, dramaturgo ateniense, en 1 Corintios 15:33. Y da los nombres de Janes y Jambres, ¿no? Que viene posiblemente de fuentes literarias no canónicas y es posible que tiene que ver con el libro del Haser, ¿no? O Yashar, como es judío, Yashar, el Sefer Yashar, ¿no? Carlos García me estaba preguntando el otro día acerca de eso, ¿no? Y lo pasó por alto por ahí, ¿no? Ahora en la mañana estuve viéndolo y le respondí, ¿no? Entonces, hay libros que en la Biblia aparecen y que no necesariamente son inspirados, ¿no? Es el caso también de Hazer, que hay la mención dos veces ahí, algunos acontecimientos y dice, eso está en el libro de Hazer. Y lo dice la Biblia. Vayan ustedes a la Reina Valera 60 y van a encontrar ese aspecto. Es Josué y el otro es segundo de Samuel. ¿Ya?
Muy bien, entonces Janes y Jambres en 2 de Timoteo 3:8, probablemente obtenidos de fuentes literarias no canónicas. Pero en ningún caso los pasajes citados se colocan al nivel de las escrituras, simplemente son un medio cultural por el cual la enseñanza de la escritura puede hacerse más comprensible y despertar mayor interés entre aquellos a quienes iba dirigido. Entonces, si en la inspiración plenaria asumimos la literalidad de la interpretación del texto, ahí estamos fritos, porque no hay ningún camino a entendernos de una manera. Pero si entendemos que el texto se debe interpretar y analizar bajo otros métodos, entonces podemos encontrar aquello que realmente dice las escrituras, ¿no? Y como acá nos menciona también el hecho de que estas menciones son de corte cultural, podría ser igual que el caso de los poetas de Atenas, ¿no? O los cretenses, en fin, todo eso está en referencia, ¿no? Y, aparece en las escrituras, pero no tienen el nivel de escritura. Y hay que saber, a ver, ¿cómo podemos llamarle? No ponerle la palabra discriminación, por eso era feo, ¿no? Hay que saber diferenciar en todo caso, que hay grados en todo caso, ¿ya? Cuando, por ejemplo, Pablo dice, esto lo hablo yo por vía de concesión, no el Señor, dice. ¿Eso está inspirado? No, ¿no es cierto? Claro, no, pastor, ¿Es pero ya escritura? claro, te está dirigiendo a alguien, a una comunidad o a alguien personal. Claro, claro. No, sobre todo porque él dice, esto lo digo por vía de concesión, porque el Señor pidió el permiso al Señor y él dice, esto lo estoy poniendo de mi cabeza, esto es mi criterio, es lo que dice Pablo. ¿Ya? ¿Deja de ser escritura eso? No, porque está dentro de la escritura. Pero esa parte, ¿ya? Ese pasaje, ¿no? Está siendo tomado desde una perspectiva. Pablo se da una licencia, ¿no? Y ha de entender eso, que no se use como palabra eso, ¿no? Y nadie va a Pastor, decir una doctrina acerca de eso, ¿no? De no Pablo, entiendo que muy dijo, con qué bueno, está yo, funcionando. Pablo por vía de concesión, entonces todos podemos hablar de vía de concesión y cualquier cosa, ¿no? ¿No? Y no es el camino por ese lado, ¿no? Hay que también saber utilizar las escrituras de una manera mucho más concreta, mucho más cuidadosa. Muy bien. Pastor, eso significa que tenemos que tener mucho cuidado en todo caso, en todo lo que se dice de acuerdo en cuándo es una carta, cuándo es una escritura y cuándo son los evangelios, ¿no? Y en qué momento y cuáles son Ya, los está pasajes bien. que podemos Eh, usar para predicar. Sí, todo es escritura, al final. La enseñanza que la escritura nos muestra, eso es el sentido de la escritura, ¿ya? La escritura no solamente es el texto, o sea, todo, porque aparece en la Biblia, entonces ya todo lo voy a corroborar y todo lo voy a tomar en cuenta, ¿no? ¿Ya? Como algunos que tratan de decir que no, la Biblia no utiliza apócrifos, no puede ser. Ahí está, pues. Utiliza el Haser, utiliza el la de Enoch, también la asunción de Moisés. Ahí están, ¿no? Eso no denigra de ninguna manera, sino nos da a entender que se está dando el contexto, ¿no? Está dando en el contexto las tradiciones que hay también y que de hecho ellos no pueden escapar de esas tradiciones, ¿no? Muy bien. Ahora la paternidad literaria. Su presentación como hermano de Jacobo parece indicar que era hermano de Jesús, ¿no? Otros piensan que es otro Judas o alguien que usa este nombre como seudónimo, ¿no? Y algunos por eso dicen que es Judas Tadeo, el apóstol, ¿no? Juan 14:22. Pero eso creo que es muy remoto. Y también es muy remoto el hecho de que sea un seudónimo, porque Judas era un nombre muy popular de aquella época, muy común. Mm.
En todo caso, para usar un seudónimo, hubiera utilizado un seudónimo más presentable, ¿no? Más resaltante dentro de los discípulos. ¿Ya? Judas no tuvo un rol grande en particular, pero también por otro lado, el nombre era muy común, ¿no? Por eso se le decía, pues, por ejemplo, Judas Iscariote, ¿no? Para distinguirlo, ¿no? A Judas Claro, Tadeo. o Judas Tadeo, Es ¿no? como, es como, por ejemplo, también dicen que el nombre de Jesús también era muy común en ese entonces. Sí, sí, Que sí. a Jesús le denominaban Jesús de Nazaret para distinguirlo. Ahí estaba otro Judas, otro Jesús que fue rechazado y que hubo un levantamiento también. También el nombre de él no recuerdo ahorita, pero también era incluyendo el nombre de Jesús. O el caso de, para no irnos tan lejos, Barrabás, ¿no? ¿Ustedes saben que Barrabás se llamaba Jesús? Jesús Barrabás. Jesús de Jesús Barrabás. Barrabás era, pues, Ah, Jesús Barrabás. Entonces, eh, alguien por ahí decía, bueno, o sea, ¿a quién voy a soltar? ¿A Jesús o a Jesús? ¿Ya? Y uno dice, no, por eso que la gente se confundió, ¿no? No, no, pero Barrabás. bueno, dijo Barrabás, ¿no? Ahora, la fecha podría ser 65 al 60, al 80 después de Cristo, más o menos por ahí. Pastor, Sí, en este caso se le da sí o sí la paternidad en todo caso a Judas, el hermano de sí, Jesús, es lo que más se el acerca. hermano de Jacobo. Sí, eso es lo que más se acerca, a él se le da. Sí. entonces podemos decir que en el Nuevo Testamento tenemos dos hermanos de Jesús que escriben evangelios, Hermanos, ujú. cartas, ¿no? Santiago y Judas. Santiago y Podría Judas. ser, Jacob y podría ser, Judas. podría ser, sí, sí, claro que sí, ¿no? Ujú. Ahora, un pasaje de la historia eclesiástica de Eusebio habla de los dos nietos de Judas que fueron convocados a Roma para ser interrogados por el emperador Domiciano, que fue el año 81 al 96. ¿De qué se trataba esto? Acerca de la ascendencia davídica y sus actividades corrientes al ver el temor de los hombres y su ignorancia que cerró la causa. Si Judas, el hermano de Judas, ¿no? Escribió este capítulo, entonces debió hacerlo también antes del reinado de Domiciano, ¿no? Porque una carta de paso del hermano mismo de Jesús podía como mostrarse con algo de peligro, ¿no? ¿No? Frente en este caso al imperio, ¿no? Y que de hecho el cristianismo se convirtió en eso posteriormente, ¿no? En un peligro para el imperio, ¿no? Y por eso los persiguieron. No, no fue por las enseñanzas, no fue por eh, el sacrificio de Jesús, no, 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 fue porque en Roma estaba creciendo demasiado el movimiento y eso iba a remecer el imperio, entonces por eso comenzaron a atacarlo y finalmente perseguirlo. ¿Para qué? Para no provocar una desestabilización del imperio, ¿no? Bueno, el lugar de donde fue escrito, lo tenemos, y el propósito, se parece mucho a 2 de Pedro en su lucha contra el peligro del gnosticismo libertino. El conjunto del episodio es llamamiento brillante a luchar contra el error y a favor de la fe. Otro libro que habla de eso, ¿no? El error, ¿no? Ya estamos viendo que las cartas de Juan hablan de las falsas enseñanzas y de hecho que estaba hablando del error, estaba hablando de las herejías. Y esta carta también, ¿no? Entonces es mucho más clara con respecto a eso, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer énfasis en esto porque justamente en los tiempos que vivimos la iglesia no está discerniendo las enseñanzas o las predicaciones que se hacen, ¿no? Y deberíamos ya de alguna manera hacer diferencia entre uno y otro porque hay tanta mezcla y hay tantas enseñanzas y tantas formas de predicación y ministerio que se dicen cada cosa que pues alarmaría en todo caso
en otro momento, ¿no? Sería una alarma para la iglesia, pero ahorita no se ve como eso, ¿no? La iglesia está más abocada para otro, especialmente el mundo conservador, ¿no? A las luchas que hablan sobre, ahora se está hablando de provida y los asuntos sobre género y todo, por ahí se van, ¿no? Y no digo que no hay que luchar en alguna manera o tratar de ordenar el asunto para que esto también se trate de una manera adecuada, pero se hace tanto énfasis en eso y descuidamos los otros. Y las cosas de fondo las descuidamos, y especialmente las formas de enseñanza que hoy se está dando a la iglesia, ¿no? Que va a generar una iglesia media extraña al final, ¿no? Y creo que más allá de lo que dicen algunos, que la iglesia fría, ¿no? Fría, siempre ha habido, iglesias frías ha habido en siglos pasados, pero este es el tiempo de las iglesias que no tienen doctrina, ¿no? Que las herejías están paseando, ¿no? Campantes en nuestras iglesias, ¿no? Y nadie los para, ¿no? Entonces habría que trabajar ese aspecto. Bueno. Ahora, en contenido, casi todo el contenido se reproduce de Segunda de Pedro. El paralelo principal se da en Segunda de Pedro 2:1 y 3:3, ¿ya? Y por eso negaban la autenticidad de la carta también, de paso, ¿no? Condena a los herejes sin ambigüedades, pronosticando su castigo y destrucción, ¿no? Se va de frente, no hay medias tintas, ¿no? No habla entre líneas, es directo, pa, ¿no? Señala las características de los tiempos del fin. Ese es otro elemento también, ¿ya? Y hablando del tiempo del fin, hay que interpretar también eso desde una perspectiva, es decir, desde la perspectiva de la misma carta que habla entonces de que estaban viviendo esos últimos tiempos, ¿no? De nada sirve, ¿no? Pensar que eso lo estaban proyectando hacia 2000 años después. Entonces, ¿para qué escribirlo? ¿Para qué mencionarlo? Porque estaría dándose desde otra perspectiva, en todo caso, ¿no? Pero esta característica de los tiempos del fin lo muestra como parte de la vida cotidiana, ¿no? Como una situación que se da ya, y que en todo caso era para ese tiempo, ¿no? Era para ese tiempo, ¿no? Por eso que es una exhortación urgente. O sea, todo lo que dice la carta con respecto a eso y la venida de Dios, ya está, ya el Señor está acá, ¿no? Es el tiempo final. Eso es lo que estaba remarcando la carta. Y hoy día también con las diferencias podemos también decir, sí, hoy es el tiempo del fin, ya el Señor viene. ¿No? No está malo si en esa época se decía eso, ¿por qué no decirlo ahora? Sí se puede, ¿ya? Pero hay que tener el cuidado y el peligro de no, en medio de eso, pues entonces, asumir pues todo una esquema de interpretación que no es la correcta, pero que ha triunfado y que domina en todos los estamentos, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Me refiero al dispensacionalismo, que es bastante fuerte en la mayoría de las iglesias. En nuestras iglesias no somos dispensacionalistas. La iglesia presbiteriana es amilenialista, ¿no? Muy bien. Exhortación urgente, entonces, es el único autor que cita apócrifos. Ya hay alguien que cita apócrifos. Bueno, Pablo también no cita apócrifos, pero cita libros que no son sagrados, ¿no? Referencias a citas de libros gentiles. Y por otro lado es cristocéntrico. Es una preocupación también para muchos este hecho de el cristocentrismo de los mensajes, ¿no? De paso, esa es la característica también canónica, ¿no? Que los libros deben mostrar entonces esa característica que son cristocéntricos, el mensaje es cristocéntrico.
y el mensaje del Nuevo Testamento es cristocéntrico, ¿no? Bueno, ahí están los versículos, anótenlos si ustedes desean, tomen una foto, lo que quieren tomar este trabajo, ¿ya? Vamos a mirar la estructura y después vamos a hacer unos comentarios finales con el otro material, ¿ya? Y ahondar en algunos detalles también de este documento, de esta carta. La estructura, entonces, del libro de Judas, ¿no? O la carta, epístola de Judas. Aquí tenemos 5 partes, ¿no? El saludo, versículo 1 al 2. La apelación, versículo 3, 4. Las apostasías, del versículo 5 al 16. Las amonestaciones, versículo 17 al 23. Y la bendición, de los versículos 24 a 25. Como se dan cuenta, son 25 versículos. No hay capítulo, es un solo capítulo. Pero como no es un solo capítulo, no se dice capítulo 1, ¿no? Sino simplemente como no hay, no se repite, no podemos poner capítulo, simplemente los versículos. Ahora, 5 explicaciones a la similitud con segunda de Pedro, ¿no? Ya habíamos mencionado eso, que estos documentos se parecen. Ambas epístolas son de la misma mano, siendo Judas o Pedro o segunda Pedro, o ambas seudónimas, ¿no? Parece que el autor es el mismo. En todo caso, habría que ver cómo. Cada autor, por inspiración divina, escribió independientemente del otro, ¿sí? Eso también es así y vamos a defender ese aspecto. Judas tomó de segunda de Pedro, esa es otra posibilidad también y es mucho mejor, encaja mejor en el asunto. También, por otro lado, dice el autor de segunda de Pedro tomó de Judas. Bueno, eso es relativo, si fuera Pedro, entonces ¿para qué va a tomar de Judas? No sé. Ambos dependieron de la fuente común, ya desaparecida. O sea, hubo una fuente común que no se conoce, ¿no? O no se ha descubierto en todo caso. Ese es en cuanto a este material. Vamos a ir al siguiente, ¿ya? Y ver la otra parte que nos corresponde. La epístola de Judas. ¿Cómo aparece ahí? ¿Qué dice? Yehuda. La de Yehuda. La epístola de Yehudá. 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 La epístola de Yehudá. No Yehuda, sino Yehudá. Ese es el nombre judío, o hebreo, mejor dicho ya. Hebreo. Yehudá. La última epístola, entonces, ¿no? El lugar en el canon aquí. Un poquito más acerca de eso. Así como la serie de las epístolas universales en la lista de la pesita empieza con la del apóstol Santiago, o sea, Jacob, el segundo hermano del Señor, también termina con la de Judas, el hermano menor del Señor, Mateo 13:55, que dice, ¿no se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? No sabemos nada de José y de Simón. Quizás al parecer Jacob y Judas al comienzo y al final de la lista de las epístolas universales de la pesita y en medio de las epístolas de Pedro y Juan se quiere hacer eco de las palabras del Señor. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la palabra de Dios y la hacen, ¿no? Lucas 8:22. ¿No? Oyen la palabra de Dios y la hacen. Bueno, entonces, en la pechita lo hemos visto y también en el texto bizantino, ¿se acuerdan? El texto que les mostré el otro día, y ahí en ese texto se ve, después de Hechos de los Apóstoles, estas epístolas universales que terminan con Judas y continúan las epístolas de Pablo, ¿no? Así es el orden dentro del mundo oriental. Aquí también toca algo más acerca del autor de la epístola, ¿no?
dice aquí que se presenta como Judas, siervo de Jesús, el Mesías y el hermano de Jacob, ¿no? Bueno, ya el perrito ya se fue. Hermana Aide tiene su audio, ya, ahí ya lo tengo ahora cerrado. No sé quién más tenga audio. Y ya, creo que todos tienen su audio cerrado. Ya, ahora sí. Al referirse a Santiago, o Jacob, ¿no? Como una persona de renombre, no hay duda que se refiere al segundo hermano del Señor que ocupará o que ocupara el sitial de columna de la iglesia de Jerusalén. Podemos darnos cuenta que el autor humildemente da a conocer su vinculación familiar con Jesús. En la literatura posterior al Nuevo Testamento se registra un detalle con relación a los nietos de este Judas en los tiempos del emperador Domiciano. Eso lo ve Eusebio, que ya lo hemos mencionado en la historia eclesiástica, en el capítulo 3, versículos 19 y 20, ¿no? Y se escribe, eran de la familia de David. Y la fecha, habíamos dicho entre 68 a 70, hasta el 80, perdón. Acá dice, la razón para que Judas escribiera en esta epístola habría sido su estatus como dirigente de la iglesia de Jerusalén, como sucesor de su hermano Jacob. Como el versículo 17 se refiere a los apóstoles en el pasado, este dato lleva a algunos investigadores a sospechar después de la muerte del apóstol Juan. Pero hay una sugerencia aquí, y es situarla después de la caída de Jerusalén en el año 70 después del primer siglo. Parece que, perdón, en el año 70 del primer siglo, no después, en el 70 del primer siglo. Parece que en la Didache y en el Paseo de Hermas, ambos documentos del siglo II, tenemos la referencia más temprana de esta epístola, cuya canonicidad fue defendida más tarde por Orígenes, quien se refirió a ella en estos términos. Si bien consiste en unas pocas líneas, está llena de portentosas palabras de gracia celestial, ¿no? Muy bien, entonces aquí Orígenes está dándonos un parecer con respecto a estas cartas tan pequeñas, pero que tienen el mismo valor, ¿no? El mismo valor como palabra de Dios. Los destinatarios aquí. La de Judas es en realidad la única epístola que se podría catalogar como universal. Esta categoría es buena tomarlo en cuenta, anótelo, ¿no? Es católica en el sentido de universal, ¿no? Porque enfoca a todos los creyentes en Jesús, sin distinción de origen étnico o de lugar. No existe eso ahí. No se escribe a una iglesia en particular. La epístola habría sido difundida a partir de Jerusalén de manera especial en la provincia romana de Asia para contrarrestar las enseñanzas gnósticas de Cerinto, que por igual infectaban las iglesias fundadas por el apóstol Juan. Pero también es muy probable que la negación de Jesús como soberano y Señor, que alude el versículo 4, tenga más bien que ver con una claudicación de los creyentes ante las avasalladoras implantaciones del culto al emperador, cuyo santuario como divinidad fue establecido por primera vez en Pérgamo, ¿no? Esa lucha que después se empezó. ¿Quién es el Señor? ¿Es César o Jesús? La ocasión de la epístola. Judas habría proyectado escribir un tratado relativo a nuestra común salvación, cuando se vio obligado a adoptar una actitud de emergencia apologética y controvertida para efectuar una vigorosa defensa de la fe apostólica. Esto se hizo necesario a causa de las alarmantes enseñanzas de un gnóstico, ¿no? Incipiente pero avasallador, el mismo que combate el apóstol Juan. Esto expresa que el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para condenación. Y ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en condenación.
Ellos son hombres y niegan al único, y son hombres impíos que cometen la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesús, el Mesías. Aquellos falsos maestros ocasionan vergüenza a la iglesia, inclusive en sus ágapes o comidas fraternales. Como traduce la Reina Valera actualizada en el versículo 2, dice, estos que participan en vuestras comidas fraternales, o sea, los ágapes, ¿no? Son manchas apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Bueno, ahí va alguna de esas cosas que había. Ya el combate de la herejía era muy fuerte, hemos dicho eso, y que deberíamos tomar aquí porque la figura no ha cambiado, no ha cambiado, ¿ya? Es tan sutil cómo se han cambiado las enseñanzas en la Biblia, de la Biblia, en la aplicación de la iglesia, que la verdad que a veces espanta, ¿no? Espanta cómo se utiliza la Biblia, ¿no? Y para usos muy particulares, ¿no? O del grupo, o de que está influenciando, ¿no? O que se asume como el dirigente o el ungido, ¿no? Bueno, características literarias acá. La epístola de Judas empieza con una introducción epistolar que incluye el saludo cristiano, versículo 2, y termina con los versículos 24 a 25, con una bella doxología que resume el mensaje de toda la epístola, ¿no? Esa característica de terminar con una doxología también es particular, muy especial. Y dice por eso, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y para presentarlo irreprensible delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy bien, entonces, ese es uno de los detalles de las características de la carta de Judas. El texto de la epístola de Judas tiene un contacto bien marcado con 2 de Pedro 2, 1 al 16, en tanto en su uso tipológico de las historias de la Biblia hebrea, como en su evaluación de falsos maestros. Como lo hace el apóstol Pedro, escribe Judas en el versículo 8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Escribe Pedro en 2, 10, 11. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Bien, entonces aquí está hablando de la importancia que tiene la autoridad, ¿no es cierto? Judas tiene a citar más que otros autores la literatura extracanónica y pseudoepígrafe judía, ¿no? Dos ejemplos de una epístola tan breve sirven para ilustrar eso. Estamos hablando entonces del caso de la asunción de Moisés, ¿no? La primera es la referencia a la disputa del arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés. Clemente y Orígenes nos dicen que el incidente se encontraba relatado en la obra conocida, la asunción del Mesías, ¿no? Y la segunda la cita de la profecía de Enoc en los versículos 14 y 15, la cual aparece en Enoc 1:9. Bien, entonces no se debe juzgar por estas citas la canonicidad de la epístola de Judas, ya que no existe entre los seguidores sagrados el dogma de citar solamente las escrituras canónicas, y en los escritos cristianos por posteriores al Nuevo Testamento se observa que se acentúa la tendencia de citar otros libros aparte de los canónicos, ¿no? Ese es otro también un elemento que va a ser más tradicional dentro de la iglesia, ¿no? Ahora, la defensa de la doctrina apostólica. Esto que he mencionado también, que es necesario atender urgente, ¿no?
El propósito central de la epístola de Judas es hacer recordar a los creyentes las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús. Versículo 17. Esto ocupa un lugar prioritario en la agenda en vista de los estragos que ocasiona la semilla del error en la comunidad cristiana, en la cual se habían infiltrado falsos maestros, ¿no? Dice, ya antiguamente se había anunciado el castigo de estos falsos maestros, aunque lento, el juicio de Dios es seguro y una vez ejecutado viene consecuencias eternas. Esto resulta evidente en los ejemplos del castigo de los ángeles rebeldes, ¿no? Judas 6 y compara con Génesis 1:4. Los hijos de Israel que murieron en el desierto, Judas 5 y 1 Corintios 10:5, y Hebreos 13:17, y las ciudades del Arabá con Sodoma y Gomorra a la cabeza, Judas 7, y comparar Génesis 19. Los falsos maestros desafían la autoridad divinamente constituida, a diferencia del ángel, del arcángel Miguel, a diferencia del arcángel Miguel, que no se atrevió a emplear lenguaje insultante, ni siquiera con el diablo, ¿no? Entonces ahí está una diferencia entre los servidores del Señor y de los que son falsos servidores, ¿no? Que son los que maldicen, son los que imponen su autoridad, ¿no? Y con nosotros no es así. Con respecto a los creyentes que se habían desviado, Judas dice, de algunos que vacilan, tened misericordia, a otros haced salvos, arrebatándolos del fuego, y a otros tenedlos misericordia, pero con cautela, odiando la ropa contaminada por su carne, ¿no? Judas 22:23. Pero con respecto a los demás hermanos, les exhorta, ¿no? Conservados en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, para vida eterna. Esta es la manifestación de Jesús en su segunda venida, es lo que está queriendo decir aquí. Como hemos dicho previamente, las palabras de la doxología final expresan la esperanza de que los creyentes de Jesús se abstengan de fumar, se mantengan firmes, e irreprensibles, ¿no? Me equivoqué ahí ahora de hacer la lectura. Ya, expresando siempre el don que es común a todos los creyentes y en todas las circunstancias, ¿no? La alegría y el amor, ¿no? El amor sobre todo, ¿no? Que es lo que dice en Judas 21 también, ¿no? Conservados en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, para vida eterna. Ajá. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros este documento de Judas. Es una cartita pequeñita, pero que tiene mucho, mucho de especial, como se han dado cuenta, ¿no? Ahora podemos hacer una frase o un pensamiento, ¿no? Un pensamiento, ¿ya? Y este pensamiento tiene que ver con el hecho de que en la Biblia no hay diferencias en cuanto a libros, ¿no? Todos los libros, ¿ya? Por más pequeños que sean, tienen su intención y su propósito, ¿ya? Y son tan importantes, ¿no? Igual que cualquier otro libro más voluminoso, ¿no? Y tampoco debemos despreciarlos por otro lado, ¿no? O darle un facilismo a estas cartas, porque no sé si es el uso de ustedes, pero en algunos casos hay algunos que como para hacer su devocional, su tiempo, agarran y ya pues las cartas estas son tan pequeñas que, bueno, lo voy a repetir de nuevo y lo hago, ¿no? No está mal repetirlas, pero también hay que hacer caso de los demás textos y los demás libros que aparecen en la Biblia, que son tan importantes, ¿no? Entonces no hay uno más que otro en cuanto al texto, en cuanto a las escrituras. Todo es importante y relevante
para el que cree. Muy bien. Eso es con respecto a esta parte, y ya estamos llegando casi al final de todo este tiempo. Solamente quiero las intervenciones ahora de ustedes y abro el espacio para que puedan entonces ahora sí hacer su diálogo, conversación, alguna inquietud más, ¿no? Con respecto a lo que hemos estado viendo y, y si hay algún aporte y todo eso, ¿no? Entonces dejo abierta la oportunidad para que podamos conversar. Muy bien, adelante. A ver quién es el primero, la primera. Un momentito todavía. Ya. Primero hablar en este caso, de Judas, ¿no? De esta carta. Y si quieren hablar también de las otras cartas que hemos mencionado. Y luego tener otra ronda donde vamos a hablar ya en general, ¿ya? He visto, por ejemplo, el trabajo de Carlos, el hermano Pablo también, que ha mandado su documento. Y bueno, en fin, para que nos comenten de alguna manera su apreciación sobre las cartas, ¿no? Y los demás también, los que hayan hecho su labor, su trabajo. A ver. Entonces, esta primera parte, hablemos sobre Judas, ¿ya? Segunda de segunda y tercera de Juan y Judas, ¿no? Son los que tenemos que ver. Ya, aunque la anterior ya habíamos, me parece, que había oído una televisión. En todo caso, con mucho más referencia a Judas en este caso, ¿ya? Pero no dejamos cerrado el espacio para que se pueda tratar también de los otros libros que hemos mencionado también. Sí, pastor, por ejemplo, también Judas, también su mensaje más que nada era para advertir, ¿no? Sobre los falsos maestros, ¿no? Que empezaban era una advertencia, ¿no? Sobre también los falsos maestros que empezaron a hablar sobre ya una doctrina errada acerca de la salvación, acerca de la gracia, ¿no? Y por eso es que Judas, advierte, ¿no? Advierte a la iglesia. Ya, esa es característica de paso que habías mencionado, no lo hemos mencionado en clase, tenía que ver con ese concepto que se llama el quiliasmo, ¿no? No quiasmo, sino quiliasmo, ¿ya? El quiliasmo tiene que ver con kilo. Kilo es 1000, ¿no? ¿Es cierto? 1000 gramos es un kilo, ¿no? Por eso, kilo es eso. El quiliasmo está hablando de 1000, del milenio, ¿no? Del sentido milenio. Entonces, parece que en la carta de Judas hay esa tendencia. Uno, porque la iglesia estaba viviendo un momento difícil y estaban las expectativas de ya el fin del siglo. Entonces, el fin del siglo es el fin de estos tiempos. Y la carta menciona que estos tiempos finales, ¿no? Entonces, hay un sentido escatológico que apunta hacia el fin de las cosas, ¿no? Que no se dio en esa época y que posiblemente hoy día también tengamos las mismas características, podemos enseñar de lo mismo y estamos mucho más cercanos, de hecho que sí, pero tampoco es el definitivo, ¿entiendes? O no sé, de repente ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿No? Podría ser mañana o pasado o dentro de un mes, ¿no? Y se acabó todo, ¿no? Como dijeron por ahí el otro día, porque estaban celebrando el Año Nuevo Judío, ¿no? Este es el Año Nuevo Judío que más se ha celebrado en el mundo cristiano, curioso. Y hoy día también en el mundo cristiano está apareciendo el día de Yom Kippur, como si fuéramos judíos. Esa enseñanza, por ejemplo, ¿no? Esa forma de práctica
que ha entrado en algunas iglesias, ¿no? La tendencia judía, ¿no? Entonces guardar el Shabbat, guardar el Hashanah y guardar el Yom Kippur, ¿no? Y alguien por ahí, no sé si eso tenía origen hebreo, no creo que tenga eso, por ahí aparece, hermano, si te he fallado en alguna cosa, perdóname, ¿no? Dice, si algo he cometido un error, una falla contra ti, perdóname. Así no es el perdón. El perdón tiene que ser específico, o sea, pedir perdón específicamente por algo que tú has cometido flagrantemente, ¿no? ¿No? Entonces, para que venga el perdón en todo caso, ¿no? También, pastor, también Judas también parece que él escribía directamente pues a los cristianos, ¿no? Sí. No como las cartas paulinas, pues que se refería a las iglesias, ¿no? A las congregaciones. Judas especificaba más al cristianismo, a los cristianos, más que a personas individuales, ¿no? Esta carta. Claro, está hablando del carácter de todo, o sea, es decir, de la comunidad de fe, de los santos, de cómo creemos, cómo es nuestra práctica y qué debemos tener el cuidado, ¿no? En las iglesias, ¿ya? Tener ese cuidado y también de confrontar, ¿no? Un poco parecido a lo de Pedro, ¿no? Pedro que hablaba de defensa de la fe. Bueno, también, pues entonces, defiende, haz tu propuesta, ¿no? Algunos dicen, no, yo no tengo por qué defenderme, ¿no? O defender al Señor. Sí, es cierto que no hay necesidad de defender al Señor, pero en ocasiones hay situaciones que uno no debe pasar y hay que ser así, ¿no? Como Pablo, como Pedro dijo, así, muy bien, tajante, ¿no? Y no dejar pasar. Eso nos falta todavía, ¿no? Nos falta mucho. Se podría decir, pastor, que el libro de Judas mencionaba a estos falsos maestros como los pioneros del agnosticismo, o En porque parte está hablando de la gnóstica, sí, del gnóstico, sí, no del agnosticismo, el agnosticismo es otra cosa. Es, agnóstica, sí, gnóstica, no, gnosticismo, gnóstica. sí, exacto. Mm. Ya, de esa tendencia dualista, ¿no? De eso está hablando. Y sobre todo también del cuidado frente a las autoridades y cómo debe uno tener el orden, ¿no? ¿No? Y como le decía ahí y ahí está el ejemplo por eso de el arcángel Miguel, que contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿no? Y cuando quiso reprenderlo, no lo reprendió, no le dio palabras soeces, como algunos cuando dicen, tratan de frenar la obra o ven un endemoniado y comienzan a hablar hasta lisura, ¿no? Para liberarlos. ¿Cómo va a haber liberación de esa manera, ¿no? Y no hay autoridad tampoco cuando se te sale ajos y cebolla, ¿no? Y ranas y serpientes, ¿no? De la boca. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es la forma, ¿no? Y ahí decía qué cosa, que el arcángel decía, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Esa es la manera. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aunque no querramos nosotros, el diablo es una autoridad. Claro, porque Tiene autoridad. en el versículo 4 de Judas, ¿no? Habla pues aparentemente que estaban tratando de convencer a los creyentes acerca de la salvación, ¿no? Ellos decían que la gracia les daba licencia para pecar. Claro, claro, exacto. Eso que hay por ahora, eso de la gracia plena, que te indica casi lo mismo, ¿no? Entonces es como, ya tú tienes la gracia, no te preocupes, eres libre, eres libre. Entonces cualquier pecado ya no es pecado porque ya te lo perdonó el Señor, ¿no? Entonces, Y Judas, pues, hablaba a los cristianos diciendo que ayuden a los débiles en la fe, ¿no? sí, Y que vayan a evangelizar. así es. Esa es otra de las tareas que hay que hacer, pues, ¿no? No olvidar, ¿no? Evangelizar. Evangelizar no es solamente hacer el uso de salir a las calles y cantar unos cuantos coritos y luego dar un mensaje. Esa forma ya está rayada, la gente no le va a hacer caso, ¿no?
evangelizar, tiene que ir por otro medio, otra ruta, ¿no? De cómo hacer la evangelización, casa por casa, persona a persona, ¿no? En fin, otros modelos, grupos de reunión, ¿no? Abierto, libre, o de temáticas de la Biblia, ciertas conferencias pequeñas de ciertos temas, ¿ya? De interés, ¿ya? Ahí es donde podemos estar poniendo también la evangelización, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Interesante, pastor, cuando Juan habla del tema de la realidad del amor en Cristo, ¿no? Ya. En 1 Juan 4, 7 al 11. Ahí estaba viendo yo. Le mandé, pastor, una de las, como tarea, y lo que he visto ahí, el tema es, habla de que por medio, o sea, en medio de sus hechos, ¿no? Tanto el amor, el hombre sabe que ha nacido de nuevo, ¿no? Y Mm, Juan determina mucho estas cosas de Dios, que el Dios dice, el Dios que conoce su anhelo de amarlo y servirlo. O sea, Juan nos ah, demuestra cómo debemos de anhelar a Dios, de servir a Dios por la obra, ¿no? Del Señor, ¿no? Y que cómo Él se manifiesta, ¿no? De la manera semejante, ¿no? Que el amor de Dios y cómo nos enseña a través, ¿no? Juan. Y, y también he notado ahí, digamos, habla de la realidad también del pecado, pues, porque no, porque como él dice él, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es muy interesante lo que usted acaba de hablar de Juan, ¿no? Y lo que Juan quiere decir a través de todo eso, porque acá lo que dice, lo que yo le mandé escrito, dice, todo aquel que permanece en él no continúa pecando, dice, pero todo aquel que sigue pecando no la ha visto ni la ha conocido, dice el doctor. claro, Hay un tema, pastor, ahí, ¿no? Que Juan lo traduce, ¿no? Diciendo, ¿no? Que practica el pecado es el diablo, dice, ¿no? así es, sí. Sí, lo que quiero decir es que el creyente, si es creyente, no puede vivir en vida de pecado, o sea, una vida donde practica el pecado. Otra cosa es que seamos pecadores redimidos, reconocer que a veces fallamos o pecamos delante de Dios, pero no hacemos vida de pecado, ¿no? Entonces, la vida de pecado sí ya es otra situación y otra condición, entonces, que hay que tener cuidado, ¿ya? Porque algunos planteando de que no hay pecado, puedes hacer lo que tú quieras, ya con eso lo justifican, no se dan cuenta que están haciendo mal. Y también los que por cualquier acto que hagan, entonces está buscando si es correcto o no es correcto, o que si ya pecaron delante de Dios o no, ¿no? Esa es la otra figura también, ¿no? Que hay que desechar también, ¿no? Porque no es esa la competencia, no se trata de cuánto más pecados hago o menos pecados, ¿no? Se trata del reconocimiento de que somos pecadores delante de Dios y somos redimidos y que vivimos para el Señor. Y en esa dimensión de vivir para el Señor, entonces vamos haciendo lo que corresponde a un hijo de Dios. ¿Ya? Pastor, y hay un tema también que Juan nos dice sobre la Perdón, y eso naturaleza. implica que en ese caso pues, no, el dominio del pecado no, o sea, el poder del pecado no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque si estás haciendo el propósito de Dios, entonces el pecado no te va a tocar. ¿Ya? De ahí pecar en cosas menores o de repente la naturaleza vieja ahí está todavía presente, puede ser que se reaccione por ahí, pero no necesariamente eso tiene que ver con una vida de pecado y una vida consciente y gozosa de ese pecado. Eso no. Eso es incongruente con respecto a la vida del creyente. Es inconsistente, no se puede, no juega. Es como tratar de mezclar el aceite con el agua, no se puede. Sí, Entonces, o una vida santa o una vida de pecado, no la podemos juntar, ¿no? Bien, sí se decía, perdón. sí, pastor. Lo que pasa es que, claro, en una vida, esa naturaleza literaria que Juan habla, digamos,
habla también, digamos, a partir de las iglesias, ¿no? Porque realmente hay iglesias que ahorita están siguiendo falsas enseñanzas. Y Juan nos habla de este término, ¿no? Tanto a la iglesia, espiritualmente a nosotros, catalogando particularmente a las iglesias que están llevando a las doctrinas. Ahora estoy viendo, digamos, no sé si ustedes se habrán enterado, pastor, Israel está construyendo un templo grande, dice. Es falso, ¿Es falso? es falso. Y, Falso de falsedades, ya. ¿ya? Si estuvieran construyendo un templo, habrían destruido la mezquita que está ahí en el centro, en el lugar donde estaba el templo, porque el templo no lo puede edificar en otra parte. Tiene que ser en ese mismo lugar donde fue el lugar donde se ha destinado el terreno para el templo. Ahí tiene que ser. Pero hoy ese lugar lo está ocupando Mm. la mezquita del Aqsa. Y destruir esa mezquita, ya saben lo que es, ya. Es una Pastor, destrucción total, porque se vienen todo el mundo árabe contra Israel. mm, ¿Ah? pastor, corroborando lo que usted dice que no hay que tomar a los libros por su pequeñez, porque todos son iguales si sean pequeños y más extensos, y estoy viendo que todo, casi todo el libro de Judas, 23 versículos que exclusivamente escritos contra la apostasía. Ajá. O sea, Eso 23. es lo que está hablando. La herejía tiene que ver con apostasía, sí. Está unido a eso, apostasía. Y ese espíritu de apostasía que está en este tiempo vigente. Ujú. Sí, o sea, corrobora lo que usted dice, no es un libro pequeño, pero Sí. Y Pastor, fuerte, entonces, para terminar potente. conmigo, entonces, el tema lo que habla Juan, digamos, de las iglesias, de las falsas enseñanzas, pastor, y eso, digamos, va a crecer, ¿no? El último van a aparecer enseñanzas falsas o creando doctrinas falsas, digamos, porque hay muchas personas que están entrando en esa doctrina. Y Juan nos enseña en eso, tanto en la iglesia de Éfeso, ¿no? Y que nosotros debemos tener mucho cuidado porque esos En realidad ya existe, ¿no? y va Ya a existir vivimos en más. ese mundo de la apostasía, las Es, doctrinas Y va a falsas. crecer claro. más, ¿no? Va a existir más, Y, ¿no? y se van a manifestar las falsas enseñanzas, ¿no? Les Mm, decía, el 24 de septiembre de este año se celebró Rosh Hashanah, es decir, el Año Nuevo Judío, mm, ¿ya? Y el toque de las trompetas. Yo no sé por qué este año y el toque de las trompetas, que siempre es en Año Nuevo, en Rosh Hashanah, ha sido de una manera el más importante para algunos. Y todo porque un parlamentario alemán se le ocurrió decir que el 24 iba a ocurrir algo especial en el mundo, que iba a trastocar todo. Y alguien lanzó de eso y lo mezcló. Y en el mundo cristiano también lo mezclaron. Y dice, el Señor viene al toque de las trompetas. Claro, cuando se tocan las trompetas y el Rosh Hashanah, entonces la última trompeta la trompeta final. Entonces ya el Señor viene, es el 24 de septiembre, ahí viene el Señor. Comenzaron a mencionar ahí de pronto, ¿ya? Y otros señalando, por otro lado, que era el fin del mundo. O sea, una mezcla de cosas tan absurdas, ¿ya? Y fíjense, el sábado 24, ¿pasó algo? nada. Nada que sea, pues, para el mundo, ¿no? Porque sí ha ocurrido otras cosas, ¿no? Seguramente algunos han partido de este mundo, ¿no? Algunos han perdido sus familiares, ha habido alguna Claro, desgracia bueno, por ahí, eso seguro la que vida sí, de, como claro, todos los días, como porque todo, todos los días sucede eso, día a día. todos los días la gente nace, Sucede todos los algo días la también, gente muere, sucede ¿no es algo, sí. cierto? Ya, entonces no tiene nada de raro eso, ¿ya? Pero decir que ese día iba a haber una convulsión mundial, que no sé cuánto, ¿y dónde está la convulsión mundial? Nadie habla ahora de eso, calladitos están, ¿ya? Pero en medio de eso sí están algunos saltando con este asunto del tercer templo, o sea, ocurrencias que no, que algunos, inclusive todavía por el año nuevo,
Decía, desde Israel piden que las iglesias evangélicas oren por la manifestación de Yeshua, dice el Mesías. Y yo decía, ¿cómo va a ser un judío? No te acepta a Jesús como su Salvador, como su Mesías. ¿Ya? Esa es la peor herejía para los judíos. ¿Ya? Entonces, eso está ahí, a menos que se conviertan en masa, y hasta ahora no ha habido esa conversión. ¿Ya? De los judíos en masa. Los judíos se convierten, pero cada uno por su cuenta, ¿no? Y por ahí se anexan a una iglesia. ¿Ya? Es el daño que está haciendo a la iglesia cristiana, esa corriente mesiánica, ¿no? Es bastante fuerte. Una mezcla de cosas judías con cosas cristianas. Se está judaizando a la iglesia. ¿Ya? Estamos en los tiempos de los ebionitas, ¿no? O de otras corrientes judaizantes, ¿no? Que pedían a los creyentes gentiles que se circunciden para que se hagan creyentes después, ¿no? Esa es otra figura de mucha gente que de evangélicos se están pasando a ser judíos, ¿no? Y conozco de manera directa eso porque le ocurrió a uno de mis amigos, ¿no? Que era bien creyente, ahora está en Israel y es judío ortodoxo pero radical, que hoy día dice que los evangélicos están mal, que la iglesia está hasta 100 y que Jesús no es el Mesías. No. Pero bueno, ¿ya? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? A eso van a ir. Que Pero en pues, fin, el hombre nunca nació de nuevo entonces. no puede haberse confundido, ¿no? Como estas iglesias mesiánicas también diríamos lo mismo, ¿no? Pero no es la potestad nuestra a decir si es o no nacido de nuevo, ¿no? Pastor, entonces, lo que dice acá Juan, dice al que la negación que Jesús fuera el Mesías, quien es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Mesías, se llama al anticristo. Anticristo. Claro, Sí. ese es el espíritu del anticristo. Y ojo, que no es solamente negar doctrinalmente o de una enseñanza, no está hablando de eso solamente, es de la acción. La acción, cuando alguien comienza a ocupar el lugar de Cristo, ya es un anticristo. Puede ser pastor, puede ser maestro, puede ser profeta, lo que sea, pero se pone en el lugar de Cristo y se deja adorar y se deja, o sea, por ese aspecto de la unción, ¿no? Entonces cree que él es el que tiene el poder de lo sagrado. Ya, claro. ¿Ya? Y eso es anticristo. ¿Ya? Y hay anticristo no obstante en la religión, en la política también. En la política construimos gente, construimos personajes. ¿Ya? Por eso es que la gente se desvía después, ¿no? Y entonces salen las soluciones, las cosas como lo que no debe salir, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado porque estamos adorando al hombre, estamos adorando y estamos recreando adoraciones sin darnos cuenta. ¿Ya? Y eso es claro, en la política se ve, eso se nota, ¿no? En fin, también en el fútbol, en la música, en el deporte, en toda área de vida encontramos esa figura, ¿no? El hombre como que tiene la tendencia a querer adorar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué necesitamos un templo? Si Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Así es, sí. El hombre es adorador, pero el hombre si no adora el deporte, si no adora su trabajo, si no adora la política, si no adora adorador. Claro, siempre te quiere rendir culto a algo, ¿no? Siempre, ¿No? siempre. Siempre hay esa idea. Y se construye una figura. Ese personaje puede ser malo, inmoral, lo que sea, pero se le construye una imagen y esa es por eso vas, ¿no? Por ejemplo,
Ayer leí una noticia que me llamaba la atención. Terrible. Se hizo la primera boda en una iglesia maradoniana. ¿Qué es la iglesia maradoniana? La iglesia que donde tiene el culto central es Maradona. ¿Ya? Y la enseñanza de la mano de Dios, dice, ¿no? La mano de Dios. ¿En Argentina? ¿No? No, está en México. ¿México? ¿Así? En México era, sí. Sí. En México se realizó la primera boda en esa iglesia. Lo hizo uno que hace de sacerdote ahí, ¿ya? De ministro. Y los casó, ¿ya? En nombre de Maradona, ¿no? Está bueno eso. Para recibir la bendición de Maradona. ¿Ah? ¿Ya? Y para que todos los deseos y la bendición de Maradona caigan sobre ellos, no sobre la pareja. Los maradonianos. Ahora, imagínate, eso parece risa, No, pero eso muestra realmente que ahí estamos locos, ¿no? No, lo que está escrito, pues, pastor, tienen el entendimiento entenebrecido. Claro, ya, uno puede decir folclóricamente, ya, tómalo ahí, jajaja, porque dice que después ellos se iban a casar en el civil y también en la iglesia católica, ¿no? Esa pareja era católica, ¿ya? Pero ese hecho, ¿no? El enemigo lo tiene bloqueado. De la adoración a un personaje, imagínense, ¿no? Un hombre que era drogadicto, que era alcohólico, que era mujeriego, ¿no? Que era bastante lisuriento, ¿no? Tenía un montón de defectos de paso también, ¿no? Pero ahora le han pulido su imagen, ¿no? Y lo presentan todavía, y había una imagen de Maradona ahí en medio, ¿no? Como para decir la presencia de Maradona estaba ahí, ¿no? En esa boda. ¿No? Al igual que Jesús estuvo en la boda de Caná, pues también Maradona estuvo ahí presente, ¿no? Entonces, imagínate la locura de la gente, ¿no? ¿No? Jugando a lo religioso. Bueno, la religión no es un juego, pero así es la cosa, ¿no? ¿No? Entonces, ese espíritu está presente, está bien presente, es mucho más presente de lo que uno imagina. Pero Hay que pastor, tener cuidado. Sí. si acá nomás en Lima ya le están poniendo rosas y flores, oración a Chacalón, imagínate. Claro, claro. A Chacalón, a la otra, como la Beatita de Humay, ¿no es cierto? ¿No? O la Sarita Colonia, ¿no? Esas son figuras que se hacen, ¿no? ¿Ya? En Argentina creo que está ahí Gardel, ¿no? Gardel, la idolatría por Gardel, ¿no? Entonces, o también por Evita, ¿no? Por Eva Perón, ¿no? Entonces hay figuras ahí de personajes que estuvieron aquí en el pasado y que ha quedado como una tradición, un mito, o el pueblo levanta ese mito y se va tras eso, ¿no? Y hasta cree que hay milagros, ¿no? En nombre de estos personajes, ¿no? Pero no sabe que los milagros lo hace el cochino mentiroso. Por eso, pues, todo eso ya viene ya de otra manera, ¿no? Y hay que tener cuidado. Pero como digo, no hay que hacerle caso de paso también, ¿no? No hay que hacerle caso, pero también es serio, pues, porque hay gente que a veces lo toma tan a gusto y cree que eso es verdad, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado. Muy bien, no sé cómo están los demás, ya fueron, ya estamos por terminar, se nos fue. No, pastor, solamente para de repente agregar algo más y decir que estos libros casualmente como la de primera y segunda y tercera de Juan nos advierten pues de esos falsos cristos, ¿no? En la cual pues tenemos que tener presente. Claro. Y la forma gnóstica que también nos advierte. Sí, exacto. Yo lo que quiero decir es que esto que estamos mencionando, estamos enseñando, uno, tomar en cuenta estas enseñanzas, ¿ya? Y no a la espera de un anticristo. Ahí es el desvío y ese es el juego satánico, ¿ah? En que muchos caen. Muchos esperan un anticristo y hablan del anticristo, pero no se dan cuenta que alrededor nuestro están los anticristos. Y las falsas enseñanzas, las herejías que están ahí. ¿Y de dónde vienen? No salen de fuera,
están dentro de la iglesia, nacen de la iglesia, ¿no? O en todo caso se camuflan, pero ahí está, ¿no? Pero no entienden los hermanos, pues. No les dice que el diablo va a venir disfrazado porque nunca se va a presentar pues, en su en su inmensa dimensión de No, oscuridad pues, y mentira. claro. Nunca va a estar, pero no entiende. Ajá. A veces también, hermanos, nosotros mismos cometemos esos errores de no decirnos, como usted dice, la verdad, pues no. Y a veces decimos que nos dejamos dejar crecer el ego y hacemos nuestro propio Cristo, en nuestras Así mismas es. personalidades también. Y eso hay que tener mucho en cuenta. Por eso Mm, que Juan hace mucho énfasis, pues, ¿no? En cuanto a la verdad. Y esa verdad, pues, es amar a Dios y también amar al prójimo, Así como es. dice segunda de Juan. Hay una cosa que me hace recordar ahora con todo esto, hay un cántico antiguo, lo cantaba un trío, creo, con guitarras simples. La canción se llamaba Los zapatitos de algodón, los zapatitos de algodón, que decía que hermano, ten cuidado, porque el diablo usa zapatitos de algodón. O sea, no los escucha, no lo escucha, dice, ¿no? Él está ahí caminando y nadie se da cuenta. ¿Ya? Por eso la Biblia dice que debemos discernir, que tengamos el cuidado. ¿Y cómo se discierne? Aprendiendo la palabra, conociendo el consejo de Dios, la enseñanza. Bajo ese criterio, entonces, ahí podemos nosotros diferenciar y saber cuándo está operando el enemigo y cuándo no. ¿Ya? Porque él se Por disfraza. ejemplo, sí, pastor, por ejemplo, en el momento de discernir también, ahí cuando usted explicaba la forma como el autor planteaba, ¿no? Que en los versículos casi al terminar de segunda perdón, de Juan, hablaba sobre cara a cara, ¿no? Yo, donde decía, tengo muchas cosas que escribiros, pero os he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Ya ahí está hablándonos con respecto a la forma que esa iglesia amada, pues había hecho el bien, ¿no? El amar a los demás, a hablar de la verdad, de la verdadera doctrina de Jesucristo. Ujú. Y pues el apóstol estaba dándole ese reconocimiento, ¿no? En Eso. la cual pues los otros autores pues tergiversan. Y eso es lo que tenemos que entender, Claro. saber interpretar la palabra. No jugar con un falso amor de aceptar a todo el mundo, ¿no? Y aceptar también enseñanzas, o no decir, no, es que es nuevo recién, ¿no? No es nuevo, no conoce, ¿no? Poco a poco va a madurar, ¿no? Y Hay que enseñar. también igualito, en tercera de Juan igual. Ahí hay tres versiones y tres formas de cómo lo está presentando. La primera al amado gallo, luego al malo, al que, pues, a Diótrefes, Así es. para no aceptando, pues, a los otros hermanos que están en crecimiento, Ujú. y él dándole otro reconocimiento, pues, al amado, ¿no? Demetrio. Demetrio, ¿no? Ujú. Con Y, las y, buenas y, costumbres y y que tomando en siempre nos cuenta, quieren pasar en el amor. y tomando finalmente en cuenta a Diótrefes, Diótrefes viene a ser la figura del espíritu de los líderes que quieren dominar, ¿no? Sí, Que pues. asumen todo dominio y todo poder y se creen todopoderosos, ¿ya? Y tienen la capacidad de agarrar y expulsar y dirigir, ¿no? Y dominar a la gente de la iglesia. Ese tipo de espíritu existe, ¿eh? Hay que No, tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de espíritu. Finalmente, dentro de la iglesia, en la presbiteriana, es un cuerpo colegiado, ¿no? No se trabaja solo, sino que hay un equipo, está el presbiterio, y eso permite de alguna manera que no surja este tipo de cosas, ¿no? Y si claro, surge es en un como un momento, pues, ente regulador prácticamente, ¿no? ¿ah? Es Sí, es como un si fuese, regulador. claro, un consistorio es como un ente regulador para que Sí, pues sí, sí, sí. alguien Bien no trabajado desvíe. es regular, sabe regular, y para eso es que tiene pues, madurez necesaria, ¿no? ¿No? Para no también causar por ahí, alguien quiere hacer algo
y dominar, ¿no? Y todos tienen que hacer lo mismo, no, hay que tener cuidado por eso. Con el equilibrio debido y con sabiduría de Dios, podemos manejar el asunto para que no se levante en ningún estamento de la iglesia un diótrefes, ¿no? Ni siquiera el pastor tampoco, ¿eh? El pastor también tiene su capacidad, es el que tiene la autoridad en la iglesia, pero no es el que tiene que imponer ahí, ¿no? Consistorio. No, por eso ahí está el trabajo en conjunto, sí, el trabajo en conjunto. Muy bien. Bien, entonces vamos terminando ahora sí. Gracias, hermanos, por todo este tiempo. Creo que las epístolas nos van a ayudar mucho, especialmente estas últimas cartas que hemos hablado. Santiago, que habla del comportamiento de los creyentes, ¿no? En la iglesia, en la comunidad de fe, la importancia de no hacer diferencias entre uno y otro, ni rico ni pobre, ¿no? Y que todos somos igual en Cristo. Yo creo todo eso nos puede ayudar a nosotros a entender en medio de nuestras congregaciones. Yo sé que la mayoría, pues, las congregaciones que cada uno tiene, pues, o que en la que está, generalmente, bueno, son congregaciones sencillas, ¿no? De gente que no tiene de poca economía, de un nivel económico no bajo y de una situación social no, digamos, no de un nivel como hay en otros lugares, ¿no? Y eso no es malo tampoco, no estoy hablando de eso, sino más bien hay que reconocer que es la forma con la gente que uno está trabajando, ¿no? Y pertenecemos a eso, al pueblo, ¿no? ¿No? Al popular, como dicen, ¿no? Entonces la parte popular, pero, pero eso no significa que porque somos populares, entonces alguien venga y nos cuente cuentitos, ¿no? No, tenemos que tener la solidez necesaria, aprender, ser fuertes y practicar el amor de Dios, de hecho, ¿no? El amor al prójimo, ¿ya? Y con el discernimiento adecuado y con el espíritu adecuado, entonces vamos a ir adelante y vamos a surgir. Amén. Creo que eso es el consejo, de alguna manera, en cuanto a estas cartas. Hasta la siguiente clase, ¿ya? Ya estamos terminando ahora. No sé, no nos ha dicho el pastor Lincoln cuándo se empieza y cuáles son los cursos siguientes. Creo que sería, no sé si la otra semana o hay un descanso y después viene el ciclo final. Me parece que ya estamos encima, ¿ya? Porque seguro que nadie quiere estudiar en diciembre, ¿no? Entonces hay que hacerlo urgente. Vamos a ver cómo se va con eso. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar, ¿ya? Para terminar este espacio, le voy a pedir a nuestra hermana Aide que nos dirija en oración, ¿ya? Gracias.